En este video vamos a hablar sobre la curva de disociación de la oximoglobina. Es un concepto bastante sencillo, la verdad, cuando se lo analiza por partes. Entonces, esta curva es la graficación, la representación lineal de la convergencia de diferentes puntos. Todos estos puntos son en donde convergen valores, por una parte en el eje de las X, de la presión parcial de oxígeno, representada en milímetros de mercurio, que son todas estas líneas de acá, ¿no es cierto? Y el punto en donde convergen con valores en el eje de las Y, en donde se representa la saturación parcial de oxígeno expresada en términos de porcentaje. La unión de todos estos puntos nos da esta curva. Ahora, lo primero que uno nota cuando ve la curva de disociación de la oximoglobina es que no es una línea, no es una línea recta. Uno hasta cierto punto se esperaría que a más presión parcial de oxígeno, más se sature la hemoglobina. Eso sería lo lógico. Y si es que fuera así, esto debería ser más o menos lineal, así. Es decir, a medida que sube la una, la otra sube. Sin embargo, vemos que la curva que estamos estudiando tiene una parte prácticamente plana acá arriba, casi una meseta, un inicio relativamente lento acá y una parte media en la que hay cambios muy abruptos que forman una línea prácticamente vertical, en la que cambios pequeños de la presión parcial de oxígeno hacen grandes cambios en la saturación. Vamos a analizar el por qué. Para eso tenemos que recordar que la estructura a la que estamos estudiando, que es la hemoglobina, es una proteína formada por varios monómeros. La estructura de la hemoglobina es en general esta. Está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa, que pueden ser distintas. Pueden ser beta, gamma, pueden ser distintas cadenas. La unión de estas cuatro globinas con un grupo hémico, cada una con un grupo hémico, es la hemoglobina. Estas cuatro están combinadas y esto es una sola molécula de hemoglobina. Entonces, las proteínas en general tienen varios niveles de estructuras. Por una parte tenemos un nivel, que es el más sencillo, que es una estructura lineal, en la que la proteína está conformada por diversos aminoácidos. Los aminoácidos están representados por secuencias de nucleótidos, en fin, ¿no es cierto? El código genético va a definir esta que es la estructura primaria de la hemoglobina o de cualquier proteína. La estructura primaria que no es sino la expresión de los genes que se traducen en una proteína. Por otra parte, los diferentes aminoácidos que constituyen estos bloques en el espacio van a adquirir una distinta conformación, van a haber sucesiones de aminoácidos que forman bucles, otras que forman cintas. Evidentemente no soy buen dibujante, pero ustedes tienen más o menos la idea, ¿verdad? Esto es la estructura secundaria. La estructura terciaria ya es algo que tiene que ver con la conformación espacial, es decir, una vez que se ha establecido la estructura primaria y secundaria de las proteínas, estas se pliegan sobre sí mismas, dibujémoslo por acá, se pliegan sobre sí mismas y el hecho de cómo se pliegan sobre sí mismas implica que expongan algunas partes, ¿no es cierto?, hacia el medio en el que están y escondan otras. Y eventualmente pueden sufrir cambios conformacionales que hagan que las partes escondidas se muestren hacia afuera y las que estaban expuestas se escondan, en fin. Todo esto es la estructura terciaria que tiene mucho que ver con la función de una proteína. Las enzimas cuando tienen su parte catalítica hacia afuera, hacia adentro, etc. Una vez que hemos tenido las estructuras hasta la terciaria de la hemoglobina, tenemos que además, en este caso, que es un caso especial, varias moléculas con estructura terciaria se están uniendo aquí y se están uniendo acá. Realmente las cuatro están muy íntimamente entrelazadas. Entonces esto es una estructura cuaternaria. Y el hecho de que tenga una estructura cuaternaria la hemoglobina le confiere algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, la hemoglobina cuando está en estado tau, que es el estado tenso de la hemoglobina, cuando está totalmente deoxigenada, como en este ejemplo aquí, que no tiene ningún oxígeno unido a ninguno de sus grupos hémicos, es muy tensa y se resiste a que el oxígeno, que lo vamos a representar por acá tal vez en otro color, en rojo, se resiste a que el oxígeno entre acá, se resiste bastante a saturarse de oxígeno. Por eso, en estas primeras partes, a medida que sube la presión parcial del oxígeno,
la saturación de la hemoglobina de oxígeno es muy pequeña. Grandes cambios aquí se traducen en cambios muy pequeños acá. La hemoglobina se está resistiendo a ser saturada en todo este segmento. ¿Sí? En todo este segmento se está resistiendo bastante a ser saturada. Llega un punto en el que uno de estos oxígenos logra asociarse a cualquiera de las cadenas de globina, cualquiera de los grupos M de cualquiera de las 4 cadenas de globina, de la hemoglobina. En ese momento la hemoglobina se relaja. Hay algunos cambios conformacionales que hacen que esta estructura tan tensa se relaje un poco. Entonces estas otras cadenas de globina que aún no están oxigenadas se hacen algo más proclives a saturarse de oxígeno. Por eso es que la curva en este punto empieza a hacer este cambio un poco más vertical, empieza a crecer un poco más rápido y se empieza a saturar mucho más rápido a medida que sube la presión parcial. ¿No es cierto? Entonces todo este segmento es mucho más vertical. Aquí cambios relativamente pequeños de la presión parcial de oxígeno condicionan cambios grandes en la saturación, porque a medida que van entrando otros átomos de oxígeno a la molécula, cada vez más la hemoglobina se relaja y se relaja y se relaja, y llega un punto en el que es casi vertical, este ascenso es casi vertical. En este punto la hemoglobina ha adquirido cada una de las moléculas de hemoglobina ha adquirido 1 o 2 átomos de oxígeno, y eso ha hecho que pequeños incrementos en esta concentración suban mucho la saturación, porque la hemoglobina cada vez se está relajando más. Entonces el primer átomo de oxígeno que entra es difícil que entre, el segundo es algo más fácil, el tercero es mucho más fácil y ni se diga el cuarto es muchísimo más fácil, y eso confiere esta parte vertical. Eventualmente, y claro, esta curva representa muchas moléculas de hemoglobina, no solo una. Eventualmente, la gran mayoría de moléculas de hemoglobina se han saturado de oxígeno. O mejor dicho, sería que la gran mayoría de grupos hémicos en cada molécula de hemoglobina se han saturado. Llega un punto en el que es ya muy difícil saturar más a la hemoglobina. Y ahí pasamos a esta sección, en la que incluso cuando se incrementa la presión parcial de oxígeno, es difícil que esa presión parcial de oxígeno se traduzca en un gran cambio de la saturación. Entonces aquí pueden haber cambios importantes en la presión parcial que la saturación nuevamente va a cambiar muy poquito. Entonces todos estos fenómenos de cooperación positiva de los diferentes grupos de la hemoglobina, de estos 4 grupos, tienen cooperación positiva, que es un fenómeno alostérico que hace que la curva sea sigmoide, con un inicio relativamente lento aquí, un ascenso rápido en esta parte media y luego una meseta en la que prácticamente ya no se satura más la hemoglobina, aunque suba mucho la presión parcial. En el siguiente video vamos a hablar sobre qué características importantes tiene esta curva, cómo se relaciona con otras proteínas que también tienen afinidad por el oxígeno y qué diferentes factores hacen que se desvíe la curva hacia la derecha y hacia la izquierda, que es lo que más utilidad en la práctica clínica va a tener.